los niños se despiertan, van a la habitación donde están los regalos y dice, pueden pasar tres cosas. Y esto es lo que sabían los Reyes Magos. Y por eso ellos se pusieron en camino y supieron leer en el libro, en el gran libro de la creación. Ganaron mucho más de lo que dejaron atrás, ¿no? Porque se encontraron con el gran regalo que Dios ha hecho a la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo, Él mismo hecho carne, ¿no? No hace mucho tiempo oí a un sacerdote, un intelectual, que ponía un ejemplo del Día de Reyes y que de alguna manera comparaba los regalos con la creación, con el universo. Entonces él decía, la verdad es que a mí, a medida que lo he ido meditando más, cada vez me gusta más este ejemplo. Decía, no, imaginaros que llega el Día de Reyes y cuando los niños se despiertan van a la habitación donde están los regalos y dice, pueden pasar tres cosas. La primera es que van a la habitación y no hay regalos. Esperemos que no pase. Un poco con esta idea, ¿no? Decir, bueno, podía no existir la creación, el universo, pero gracias a Dios existe, ¿no? Dice, luego hay una segunda posibilidad, que los niños van a buscar los regalos y ahí están los regalos, pero han aparecido por casualidad, por azar. En ese momento, en ese día, a esa hora, han aparecido esos regalos. Pero nadie los ha traído. Ha sido el azar, la casualidad. Pero puede pasar una tercera cosa, que es que vayan, haya regalos y hay alguien que les ha llevado esos regalos, que evidentemente son los Reyes Magos. Claro, él decía, en el caso de la segunda opción, de que hay unos regalos, pero nadie los ha traído, han aparecido ahí, hay que tener bastante fe, pero concedamos esta fe, digamos. Claro, han aparecido esos regalos, pero nadie los ha traído. Si pasa esta segunda opción, en el fondo significa que nosotros, en el fondo, no somos amados. Hemos aparecido por casualidad, por azar en la vida, en este universo que se ha formado por azar, pero en el fondo nadie nos ama. En cambio, la tercera, ¿no? Que hayamos aparecido en este mundo, que haya la creación y que nosotros, ¿no? Dentro de la creación seamos, ¿no? criaturas, significa que alguien nos ha amado, que alguien nos ama de verdad, ¿no? Y me recordaba esta frase de Benedicto XVI, ¿no? Que decía que no somos el producto de la casualidad ni del azar, ¿no? Sino que somos un latido del corazón de Dios, ¿no? Que si nosotros existimos es porque Dios nos ama, porque detrás de todo lo que nosotros vemos está Dios que nos ama. Y esto es lo que sabían los Reyes Magos. Y por eso ellos se pusieron en camino y supieron leer en el libro, en el gran libro de la creación, para buscar al Creador, porque toda la creación habla de su Creador. Pero llega un momento en el que ellos, leyendo en el gran libro de la creación, hubo un momento en que tuvieron que preguntar en Jerusalén, porque ahí se desapareció la estrella que los había guiado, tuvieron que preguntar al pueblo de Israel, a las Sagradas Escrituras, el otro gran libro, para saber dónde estaba ese Creador
que por medio de la creación ellos habían puesto en camino, pero para poder llegar al Dios verdadero, para reconocer, para llegar a descubrir el verdadero rostro de Dios, hay que acudir a las Sagradas Escrituras. No es suficiente el gran libro de la creación, sino hay que ir al libro de las Escrituras, ¿no? Y ahí, como bien decían, ¿no?, las profecías tenían que nacer en Belén, ¿no? Y ahí en Jesucristo se revela el rostro visible de Dios, ¿no? Ese Dios que no se, ese Dios que no se puede ver, se ha hecho visible en Jesucristo, ¿no? Y ahora pueden en Jesucristo, ¿no?, adorar al Dios verdadero. Y ahí precisamente en Belén, en el rostro visible de Dios, Jesucristo se revela precisamente como cabeza de la Iglesia, de ese nuevo pueblo de Dios que, como hemos escuchado en la segunda lectura, es ese misterio del que San Pablo se dio cuenta de que ahora la Iglesia es ese nuevo pueblo de Dios en el que judíos y no judíos forman parte de ese nuevo pueblo de Dios. Toda la humanidad está llamada a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, ¿no? Y ahí se revela a Cristo, ¿no?, como cabeza de la Iglesia, donde judíos y no judíos forman el único pueblo, el único y verdadero pueblo de Dios, que es la Iglesia, ¿no? Y aprendamos, ¿no?, de los Reyes Magos, que supieron también, como Abraham, salir de su tierra y ponerse en camino, dejando el mundo hasta entonces conocidos para ellos, dejando la comodidad, la seguridad, el bienestar, y se lanzaron a una aventura, ¿no? Pero realmente ganaron mucho más de lo que dejaron atrás, ¿no? Porque se encontraron con el gran regalo que Dios ha hecho a la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo, Él mismo hecho carne, ¿no? Y ellos ofrecieron lo mejor de sí mismos, ofrecieron el oro de su tiempo, ofrecieron el incienso de sus oraciones, la mirra de sus sacrificios, en definitiva le ofrecieron lo mejor de sí mismos, su corazón. Pero precisamente así es como salieron ganando, porque de alguna manera empezó a latir también en sus vidas el corazón de Dios hecho carne en Cristo Jesús, ¿no? Por eso su vida fue tocada completamente por ese encuentro, y por eso dice el evangelista que volvieron por otro camino, porque cuando alguien se encuentra con Cristo, su vida cambia, el camino de su vida cambia, toma un giro porque el encuentro con Cristo cambia la vida de toda persona, ¿no? A este encuentro es el que nosotros estamos llamados, ¿no?, a descubrir este rostro que produce, ¿no?, este encuentro con Cristo, que nos cambia para siempre la vida, y que es la vida para la que hemos nacido, ¿no?, la vida verdadera, la vida con Dios, que ya con Él empezamos a gustar algo de lo que es la vida eterna, la vida con Dios por toda la eternidad.